Apenas acabó la conferencia de prensa matutina y estudiantes normalistas de Sinacantán de Chiapas decidieron poner un plantón afuera de Palacio Nacional y colgar allí unas lonas en las rejas del mismo inmueble, de tal forma que policías militares intentaron impedir esta acción y fueron recibidos de esta manera. Aunque finalmente lograron evitar que se pusieran allí los manifestantes, el balance fue de 3 policías militares heridos. Bienvenidos al Capo Explica, ¡comenzamos! Después de la tormenta, a la Cámara de Diputados llegó la calma. Tras varias semanas intentando modificar la ley orgánica de la Cámara de Diputados para conservar la presidencia de la mesa directiva por al menos 6 meses más, los legisladores de Morena cedieron a las presiones de la oposición y a la crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que decidieron respetar la ley vigente y el acuerdo original que establece que al PAN le toca presidir la Cámara en este segundo año de la legislatura. A cambio, los morenistas lograron modificar la ley, pero con efectos a partir del año 2021. Para entender más a detalle el origen de este conflicto en la Cámara de Diputados por la pelea de la mesa directiva, te invito a que veas estos 2 videos. Uno es precisamente la historia del cómo se origina este problema y 2 es lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de hoy sobre lo mismo. De entrada, de manera muy breve, Morena intentó modificar la ley orgánica de la Cámara de Diputados para conservar la presidencia de la mesa directiva. En primera instancia, durante los 3 años de la legislatura, y posteriormente dijo, bueno, ya llevamos uno, con que tengamos medio año más, está perfecto. Sin embargo, esto no prosperó. En la conferencia matutina de hoy, el presidente criticó a los legisladores de Morena por pretender modificar la ley a su conveniencia. Posterior a este pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ayer Porfirio Muñoz Ledo, quien es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, todavía de manera provisional, descartó continuar, ya renunció a continuar peleando su reelección, su permanencia en el cargo, pues los legisladores de Morena decidieron cambiar de opinión. El nuevo acuerdo, la nueva decisión que tomó la bancada fue respetar el acuerdo original que tuvieron con las demás fracciones parlamentarias el año pasado, que es que al PAN le toque este segundo año del periodo legislativo. Y también, obviamente, renunciar a conservar la presidencia de la mesa directiva por 1 año más, por 2 años más o por 6 meses más. Sin embargo, sí, los diputados de Morena ya cedieron a esta pretensión, pero lograron aprobar modificaciones a la ley orgánica como lo querían, solo que con efectos a partir del año 2021. ¿Qué es lo que modificaron a la ley? Tal cual, lo que estaban pidiendo ya en las últimas horas, en las últimas instancias. Recordemos que hubo varias propuestas de modificación a la ley orgánica, pero la última, que fue como lo aprobaron hoy, que se trató de que la bancada con mayoría absoluta va a poder mantener la presidencia de la mesa directiva durante 3 semestres. Recordemos, el periodo, una legislatura en la Cámara de Diputados tarda 3 años. Entonces, si una bancada tiene mayoría legislativa, se va a quedar la mitad de ese plazo. Le van a ganar medio año. Y la otra mitad de este plazo se va a dividir entre los grupos parlamentarios que tengan mayor representatividad, con excepción de, obviamente, el primer lugar.
De tal forma que esto fue lo que terminaron aprobando, repito, pero con efectos a partir del año 2021. Ya no va a aplicar para esta legislatura. Sin embargo, para que Morena se diera a respetar el acuerdo original y a que el PAN proponga quién será el nuevo presidente de la mesa directiva, puso una serie de condiciones. De entrada, hicieron una conferencia de prensa encabezada por Mario Delgado, quien es el coordinador de los diputados de Morena, y dijo que el panista que ocupe la presidencia de la mesa directiva debe de ser una persona que no haya insultado ni a Andrés Manuel López Obrador ni a Porfirio Muñoz Ledo, y que su perfil debe de ser alguien que haya demostrado conducción política, respeto y confianza. Sobre lo que dijo el presidente de la República la mañana de hoy, recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la bancada de Morena tuviera la intención de modificar la ley a su conveniencia. Veamos un poquito de lo que dijo hace unas horas. O un partido que porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción. No, pues eso es un retroceso. No, yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza. Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, negó sentir vergüenza por querer modificar la ley para conservar la presidencia de la mesa directiva. Dijo que no fue ni un abuso ni una gandalle. Dijo también que la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador es por una auténtica democracia, por lo que Morena debe de seguir con esa convicción del presidente de la República y demostrar que el partido es diferente al resto de los partidos políticos. Y recordó Mario Delgado, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Al respecto, Porfirio Muñoz Ledo aclaró que no renunció al cargo del presidente de la mesa directiva, sino que dimitió. Ese es el término que ha venido expresando. Hay que recordar cómo es que Porfirio Muñoz Ledo sigue siendo el presidente de la mesa directiva. Él debió dejar de serlo el 31 de agosto para que el 1 de septiembre asuma el nuevo presidente. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo, por lo que la ley establece que de no existir un nuevo presidente, entonces el antiguo presidente conservará el cargo durante 5 días. En esos 5 días deberán ponerse de acuerdo los legisladores para designar a el nuevo presidente, de tal forma que Porfirio Muñoz Ledo continuará siendo el presidente de manera extemporánea hasta mañana, hasta el 5 de septiembre. Esa es la precisión que hizo Porfirio Muñoz Ledo al respecto. Confirmó que al PAN le va a corresponder la nueva presidencia y le pidió al partido Acción Nacional que retome una actitud parlamentaria y ya no de confrontación, dado que se van a quedar con la presidencia de la mesa directiva. En este contexto, pese a que ya hubo un acuerdo de que siempre sí le va a tocar a el PAN la presidencia de la mesa directiva en esta ocasión, y también una votación en donde se modifica la ley como quería Morena, pero no va a aplicar para esta legislatura, sino para la próxima legislatura, se hizo la votación para elegir al presidente de la mesa directiva. Es decir, el PAN presentó ya la plantilla, se hizo el estimado de cómo iban a quedar. Estamos viendo en pantalla precisamente la hoja en donde están los cargos y cómo iban a quedar distribuidos, quedando como presidenta la panista Laura Angélica Rojas. Sometieron a votación esta propuesta hace unas horas y resulta que no fue aprobada. Quedó la votación de la siguiente manera: 276 votos en contra, 163 votos en favor y 2 abstenciones. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, sí, el PAN, Morena y todos los demás bancadas, todos los demás grupos parlamentarios acordaron que ya le toca al PAN presidir la mesa directiva, pero no se ponen de acuerdo
quiénes en nombres van a ser los que van a conformar esta mesa directiva. Ese es lo que tienen que resolver en las próximas, pues prácticamente en las próximas horas, porque tienen hasta este 5 de septiembre para designar a los integrantes de la mesa directiva con sus respectivos presidente, vicepresidente, etc. El presidente actual de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, hasta el momento en que estoy grabando este video, decidió mandar a receso esta sesión y le pidió a la Junta de Coordinación Política de que se pongan de acuerdo, de que platiquen quiénes van a integrar la mesa directiva para posteriormente someter a votación esta conformación y se apruebe. El objetivo es que se lleve a votación y salga, no de que se lleve a votación y no salga. Así que le ha pedido a los integrantes de la Jucopo a que hagan un preacuerdo en las próximas horas y pues finalmente puedan tener un desenlace ya más de resolución de quién va a estar en la mesa directiva. ¿Qué es la Jucopo? La Junta de Coordinación Política está integrada por un representante de cada fracción parlamentaria, pero la bancada que tiene más diputados le corresponde tener 2 representantes. Entonces ellos son los que negocian en cortito, llegan a un acuerdo, entonces cada quien lo lleva con sus respectivos diputados y les dicen: este es el acuerdo, vamos a votar así. Se lleva este tema a votación al pleno y en teoría pues ya lo aprueban sin ningún problema. Ahí es en donde está empantanada la nueva conformación de la mesa directiva. Lo cierto es que le toca al PAN, lo incierto es quiénes van a ser los nombres, qué personas van a integrar esa mesa directiva. Como reflexión final destaco que, bueno, finalmente se acabó la polémica en torno de la intención de Morena para conservar la presidencia de la mesa directiva en esta legislatura. Porfirio Muñoz Ledo, con su renuncia a la intención de buscar la reelección o la permanencia en el cargo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador con la crítica de que es una vergüenza que un partido político quiera modificar la ley a su conveniencia, le pusieron punto final a esta discusión. Morena, los diputados de Morena tuvieron que hacerse para atrás, echar un paso atrás y ceder en su intención de conservar la presidencia de la mesa directiva y permitir que el PAN pues la asuma como era el acuerdo original. Y aunque han querido justificar que la intención de modificar la ley no era producto de su ambición por el poder, como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. La polémica sigue, aunque ya en mucho menor medida. Ya nada más es saber quiénes en nombre y apellido van a conformar esa mesa directiva. Mañana es el plazo máximo para conocerlo, si no es que en el momento en que estés viendo este video, pues ya se dieron a conocer los nombres. Voy a compartir en el momento en que se vote y se apruebe los nombres y cómo quedará integrada la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Hasta aquí el video por ahora, para quienes ven el Caporal a cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. En general, a todos gracias por su like. Quienes ven el Capo Explica, vámonos con el siguiente tema. Los abogados de Rosario Robles solicitaron otro amparo en contra del auto de vinculación a proceso de la exsecretaria de Enrique Peña Nieto, pues acusan al juez Felipe de Jesús Delgadillo que actuó en contra de Rosario Robles atendiendo viejas rencillas que tiene su tía Dolores Padierna con la exsecretaria de Peña. El juez no solo ha sido acusado mediante estos amparos, sino también ya fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno federal ha realizado trabajos de inteligencia para detectar en qué policías municipales se han infiltrado grupos de la delincuencia organizada. La Guardia Nacional fue concebida para apoyar a los policías locales y estatales en labores de seguridad. Sin embargo, el gobierno federal decidió realizar una investigación para identificar en qué corporaciones no puede confiar. Tras detectar las policías infiltradas por grupos criminales, la Secretaría de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas realizarán una serie de acciones de limpia. En la conferencia del pasado lunes 2 de septiembre estuvo la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich,
para alertarle al presidente e informarle a los mexicanos del incremento de los homicidios dolosos en su entidad. Te recomiendo, si quieres conocer las cifras de que ayudan a entender este problema, te recomiendo que veas El Caporal Explica, la conferencia matutina. En la misma conferencia, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, reveló que detectaron que en 5 municipios las policías municipales fueron infiltradas por el crimen organizado. Estos municipios son Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa y la capital, Hermosillo. De tal manera que determinaron que mandos militares tomen el control de las coordinaciones de seguridad en esos municipios, y en ese mismo día comenzaron a hacer evaluaciones de control y confianza en 2 municipios como parte de un programa piloto, Guaymas y Empalme. Posteriormente, en el mismo día, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dio más detalles sobre las acciones a emprender en estos 2 municipios, donde la policía municipal fue infiltrada, en donde se echó a andar este programa piloto. Dijo que esos policías que no pasen las evaluaciones de control y confianza van a ser removidos, pero van a ser reemplazados por marinos, de tal forma que tengan la certeza de que quienes están entrando a esas corporaciones son gente de su entera confianza. Podrán ser también integrantes de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, no necesariamente marinos, sino soldados. Y esta medida es precisamente ejecutada, respaldada por el Modelo Nacional de Policía. Es decir, no es inventada, no es sacada de la manga, sino tiene su base legal, según dijo el secretario Alfonso Durazo. Los cuerpos de policías que sean intervenidos, los que les impongan elementos de las Fuerzas Armadas, el objetivo es que se depuren y se estabilicen estos cuerpos policíacos, y una vez logrado este objetivo van a ser entregados a mandos civiles y con integrantes civiles. Entonces se retira la Secretaría de Seguridad Pública, se retiran la Sedena y la Semar de estas labores de las policías municipales. De esa manera pretenden limpiar las corporaciones municipales en los municipios de Guaymas y Empalme, que recordemos, aunque han detectado infiltraciones en 5 municipios, este programa empezó como modo de prueba, programa piloto, en Guaymas y Empalme. El secretario de Seguridad Pública dijo que esta depuración, de resultar un éxito, debería de establecerse a nivel nacional, porque asegura que hay inteligencia suficiente en el gobierno para detectar qué cuerpos policíacos han sido infiltrados en todo el país. Este mensaje de Alfonso Durazo fue interpretado erróneamente por varios medios de comunicación como que ya empezó la depuración de policías a nivel nacional y que ya iban a hacer exactamente lo mismo en todos los países, pese a que quedó muy claro que iba a ser un programa piloto en 2 países y que de resultar exitoso iban a valorar hacia dónde extenderlo. Ante este problema en la interpretación, el 3 de septiembre, un día posterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina, descartó que este programa se vaya a replicar en todo el país. Dijo que el único programa planeado para todo el país es el despliegue de la Guardia Nacional. Así que le dijo a los gobernadores, les envió un mensaje a los gobernadores: ustedes encárguense de depurar sus propias policías, no esperen a que nosotros vayamos a hacerlo. Ese mismo día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó lo dicho el día anterior por Alfonso Durazo, por el titular de esta misma instancia. Dijo que las Fuerzas Armadas no van a sustituir a las policías locales, sino que se trata de programa piloto en 2 municipios de 5 detectados infiltrados por el crimen organizado en el estado de Sonora. Posteriormente, Alfonso Durazo lanzó una advertencia de colusión entre las policías municipales con el crimen organizado. Esto lo dijo hace unas horas, hoy mismo, 4 de septiembre. Dijo que los trabajos de inteligencia del gobierno federal han arrojado datos relevantes.
tiene conocimiento de que en todo el país 50 corporaciones policíacas municipales han sido infiltradas por el crimen organizado. Asegura que tienen claro el mapa de criminalidad en todo el país y que una de sus prioridades como secretario de Seguridad Pública es atender este problema. Pero recordó que la Guardia Nacional es un complemento en las labores de vigilancia, de resguardo, es un complemento de las policías municipales y policías estatales, por lo que no va a ser eficaz el trabajo de la Guardia Nacional si los gobernadores y si los alcaldes no se encargan de limpiar sus corporaciones policíacas. Adelantó también el secretario de Seguridad Pública que para el año 2020, el próximo año, en el presupuesto, en el paquete presupuestal, el presidente está calculando destinarle más recursos al tema de seguridad pública que lo que destinó para este 2019, porque la seguridad es una prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos entonces un programa piloto, pero un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública de grupos policíacos infiltrados por el crimen organizado en todo el país. Como reflexión final, destaco que de entrada esto es una medida novedosa. Prácticamente el infiltrar de marinos, el llenar de marinos y de soldados las policías infiltradas por el crimen organizado. No lo habíamos visto en administraciones pasadas, desconocemos cuál vayan a ser sus efectos, es por eso precisamente se trata de un programa piloto en donde se está monitoreando y se está estudiando el proceso que se está realizando y sus resultados. Sin embargo, hay un dilema en el mismo gobierno federal que ha hecho que incurran en una especie de contradicciones en donde Alfonso Durazo dice una cosa y el presidente de la República parece decir otra. El punto es que la Guardia Nacional necesita de la depuración de las policías municipales y estatales para poder trabajar en conjunto. Si la Guardia Nacional trabaja con policías infiltradas, pues no van a tener el resultado que esperan. Sin embargo, el gobierno federal no quiere asumir la responsabilidad de limpiar las policías municipales y estatales, ni mucho menos de sustituir la labor de las policías municipales y estatales, por una sencilla razón. Los gobernadores y los alcaldes reciben todos los años recursos millonarios para que las policías trabajen. Y si el gobierno les hace su chamba, simplemente los municipios y los estados van a recibir el dinero de a gratis y no habrán cumplido con sus responsabilidades. Por eso es que el gobierno federal se mantiene en la rayita de decir sí vamos a intervenir, pero es una obligación de los gobernadores. Sí necesitamos intervenir, pero necesitamos que nos apoyen. Estaremos viendo en los próximos días, en los próximos meses, según cómo vaya evolucionando el tema de la inseguridad, pues finalmente hacia dónde deciden declarar abiertamente la estrategia por parte del gobierno federal hacia las policías municipales y estatales. Pero indudablemente esto abre un debate y abre una polémica de volver inútiles a los gobernadores y a los alcaldes o de hacerlos responsables a ver si hacen algo, toda vez que durante muchos años pues no han hecho absolutamente nada por limpiar sus policías. ¿Qué opinas sobre este tema? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas como para quienes ven el Capo Explica. Y ahora sí, vamos con el tercer y último tema. La nueva fiscal veracruzana Verónica Hernández aseguró que en su administración no habrá impunidad ni uso perverso de la ley, como lo hubo con Jorge Winkler, quien fue separado del cargo de fiscal de manera temporal. A la par, legisladores panistas han acusado un golpe de Estado con la remoción y pidieron la restitución inmediata del fiscal cercano a Miguel Ángel Yunes Linares. Este domingo 8 de septiembre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentará un documento que involucrará mucho
mucho dinero. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregará a la Cámara de Diputados el presupuesto económico para el 2020, en donde quedará establecido cuánto dinero recibirá el gobierno por impuestos y cómo lo distribuirá entre las distintas instancias. Cada año, los alcaldes, gobernadores, secretarios, directores y servidores públicos en general se enfrascan en la polémica de cuánto dinero les irá a tocar según el paquete presupuestal. La entrega de este documento está programado para este domingo 8 de septiembre a las 6:30 de la tarde. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya hay algunos detalles que puede compartir con la ciudadanía sobre este documento. El objetivo del paquete presupuestal es estabilizar la trayectoria de la deuda y asegurar un superávit primario, aunque no dijo de cuánta riqueza se estaría generando, no dijo un estimado numérico. Recordemos que el paquete presupuestal se divide en dos partes. Una establece cuánto dinero va a recibir el gobierno por impuestos. Aquí es en donde se fija si habrá impuestos nuevos o no. El presidente ha prometido que no va a haber nuevos impuestos, pero sirve también para calcular cuánto dinero va a recibir el gobierno. Y la otra parte es, una vez que ya sepa de cuánto dinero va a disponer para el próximo año, especifica cómo se va a distribuir ese dinero. En el tema de cuánto se va a recibir, lo discuten la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y en el tema del cómo se va a distribuir, es facultad exclusiva de aprobación de la Cámara de Diputados. Hasta el momento en que estoy grabando este video, de acuerdo con el secretario de Hacienda, llevan un 98% de avance de este documento, que ya están a 4 días de entregarlo al Poder Legislativo. Y dijo que van a enfocar esfuerzos para combatir la evasión de impuestos y obviamente poder tener más ingresos para poderlos destinar en distintas instancias del gobierno. Se reservó la perspectiva de crecimiento económico. No quiso decir en cuánto calculan que va a enriquecer el gobierno de México, aunque es, bueno, no el gobierno, en México en general, aunque debe de estar especificado en este documento. Atención con este punto, porque obviamente es parte de lo que más se está esperando que revele la proyección del crecimiento económico. Y también por el tema de la polémica que rodea a este tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que calcula que para este 2019 haya un crecimiento del 2% del Producto Interno Bruto, lo cual cada vez conforme va avanzando el año se ve un objetivo más difícil de alcanzar, y como un promedio de todo su gobierno del 4% del Producto Interno Bruto. Así que atentos con la cifra que traiga este documento de cuál sería el crecimiento del país. Otro de los datos que dijo el secretario es que pretende recaudar el 16% del Producto Interno Bruto, correspondientes a 750,000 millones de pesos adicionales que lo que se recaudó en el año anterior. En el 2018 se recaudaba, en el 2019, porque estamos hablando del paquete presupuestal del 2020, en el año anterior, en el 2019, en este año, el cálculo de la recaudación es del 13%. Sin embargo, el secretario de Hacienda ha reconocido que hay una serie de problemas, de dificultades para armar este documento, para poder saber cuánto va a ingresar y cómo repartirlo. Entre las dificultades que están es la alta deuda pública que tiene el gobierno mexicano. Dijo que en el 2008 esta deuda era del 28% del Producto Interno Bruto en el 2008, y en el 2018 ya era del 49%. Otro de los problemas es que debe de destinar gran parte de los recursos al pago de intereses de la deuda. No nada más al pago de la deuda, sino al pago de intereses. Y un punto adicional es el tema de la desaceleración económica. Dijo que en abril, hace unos meses, calculaban que iban a recaudar para el próximo año 88,000 millones de pesos menos que en el 2019. Habrá que ver, eso fue para abril, la proyección para abril, habrá que ver cuál es la proyección ya finalmente en el documento final. Cifra que no ha sido revelada y la conoceremos también el próximo domingo. Por lo tanto, con estas tres dificultades, el secretario de Hacienda ha dicho que hay que ser muy cuidadosos
con el gasto, en cómo se va a distribuir esos recursos. Como parte de la solución ante las dificultades económicas de recaudación de la deuda y del poco crecimiento económico, el secretario de Hacienda ha planteado mejorar la recaudación tributaria y de hecho se lo ha pedido a los mismos gobernadores que pues se pongan las pilas en la materia, porque pues ya los ingresos ya no dependen tanto del petróleo, sino precisamente en el cobro de impuestos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido al secretario de Hacienda que se enfoque o que le dé prioridad al aumento de recursos a los temas de seguridad y de salud. Son dos de las prioridades del presidente, lo cual esperamos que en el documento final tengan todavía un incremento en estos rubros en cuestión económica. Pero como se trata de dinero y de repartir el pastel, siempre hay peticiones por parte de alcaldes, de gobernadores, de diversas instancias que quieren más recursos y tratan de convencer a las autoridades de que necesitan más dinero. Ya se han pronunciado al respecto, por ejemplo, diputados de la Comisión de Salud han pedido 245,000 millones de pesos adicionales al sector salud, no para los diputados, sino para el sector salud en general. Empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios también se han pronunciado sobre lo que vaya a presentar el secretario de Hacienda el próximo domingo. Dijeron que lo que esperan en el documento es que el gobierno destine más recursos para la inversión, para cuestión de obras o en temas en donde los empresarios puedan hacer negocio con el gobierno. Un estimado, dicen, que estaría bien la cifra, es que esta cifra, este monto, se equivalga al 25% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, dijeron empresarios de estos dos organismos, no van a criticar algo que todavía no conocen. Van a esperar al domingo a conocer el documento final. Y en tanto, en el momento en que estoy grabando este video, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se encuentran discutiendo un tema bastante interesante y que puede también provocar ciertas inconformidades de algunos servidores públicos que quieren más recursos. Están analizando modificar el proceso de recepción de peticiones de más recursos. ¿Qué es lo que ocurría antes? O ¿qué es lo que ha ocurrido, mejor dicho, siempre? Cuando entrega el secretario de Hacienda el documento, la propuesta del paquete económico, lo reciben los legisladores y en ese momento lo empiezan a revisar y alcaldes, gobernadores, también los mismos diputados empiezan a ver cómo, si pueden recibir más recursos de lo que está asentado en ese documento o en ese gran documento. Y empiezan a desfilar los alcaldes. Llegan un montón de alcaldes a la Cámara de Diputados para entrevistarse, para hablar con los legisladores, para convencerlos de que les aprueben más recursos. Lo que quiere evitar la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que es integrada por algunos diputados, es que ya no vayan los alcaldes ni los gobernadores, ni nadie vaya a hacer fila ni a hablar con los legisladores, sino que le envíen sus peticiones por escrito a la Secretaría de Hacienda y que sea la Secretaría de Hacienda la que determine si le va a dar más recursos a esos municipios o menos, o de plano los va a dejar como lo había considerado originalmente. ¿Por qué? Porque saben los diputados que cuando iban los alcaldes a pedirles dinero, muchos legisladores les decían, está bien, voy a abogar porque te den tantos millones de pesos para el puente o para la obra que estás planeando en tu municipio, pero me vas a tener que dar el 10% de lo que te den. Esta negociación que se hacía en cortito, que se hacía en privado, permitía que hubiera muchos moches hacia los legisladores. De tal forma que ese es el objetivo de el querer cambiar la manera de negociar o de pedir más recursos a los diputados. Ya veremos en qué acaba esta propuesta, que como mencionaba, pues lo burocratiza más, lo lleva más a una cuestión de trámites, lo cual puede generar
precisamente inconformidades entre los alcaldes porque quizás sentían o creen que tienen muchas palancas si lo hacen personalmente. Ya veremos en qué acaba y obviamente lo estaré informando en mis redes sociales qué es lo que determina la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Como reflexión final destaco que una vez que se presente este documento se avecina un debate intenso. Siempre lo hay, no importa el partido, siempre lo ha habido porque estamos hablando de dinero y pues hay gente o hay instancias que reciben más y hay instancias que reciben menos. Este documento es resultado también de un análisis de lo que se hizo, de lo que se aprobó el año pasado y el cómo se ejerció este año. Recordemos las polémicas de a veces recorte de becas o que querían dar becas y no había dinero de dónde tomarlas, o el tema de las políticas de austeridad que en algunas áreas han sido criticadas, o de falta de insumos, la polémica de la escasez de medicamentos, polémicas de todo tipo que ha sido adjudicado al tema de la austeridad. Pues eso quedó asentado originalmente en el paquete presupuestal del 2019, que fue aprobado el año pasado. De tal forma que en este documento que presentará el secretario de Hacienda vendrá implícita una revisión de las políticas económicas emprendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y veremos si han considerado que erraron en algunas cosas o si hace falta reforzar en otras, como por ejemplo, según lo ha dicho el presidente, en el sector salud. Estaremos al tanto de lo que ocurra el domingo y a partir del domingo, porque indudablemente es un documento que merece la pena revisar y saber en dónde va a haber más dinero y en dónde va a haber menos dinero y los impactos que esto puede generar. Te invito a que me sigas en el resto de las redes sociales porque ahí estaré desahogando información relacionada con este paquete presupuestal. En tanto, ¿qué opinas sobre este tema? Te leo. Muchas gracias por reventar el botón de like, gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas como para quienes ven el Capo Explica. Gracias en verdad por reventar el botón de like y nos vamos ahorita al nocturno, vámonos, ahorita ya estoy escribiendo en este momento el link de El Caporal Nocturno. Gracias por reventar el botón de like.